Isabel, la Reina Católica, Círculo de Estudio y Ofrenda Floral. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta su casa de apóstoles guadalupanos. Hoy estamos conmemorando los 571 años del natalicio de Isabel, la Reina Católica, heroína, estratega, conquistadora de un gran continente, tanto en lo material como en lo espiritual. Recibió un reino en decadencia y lo transformó en una potencia mundial, amada por todos sus súbditos y temida por sus enemigos. Es por eso que hoy le entregamos una ofrenda floral, y para esto le pido al licenciado Marco Antonio Alcalá dirija unas breves palabras. Adelante. Es un honor para su servidor presidir este evento conmemorativo para la más valiosa mujer de la hispanidad. El 22 de abril conmemoramos el 571 aniversario del nacimiento de la reina más importante de todos los tiempos de la historia de España. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los aquí presentes su asistencia, también a los integrantes de la mesa de análisis y, cómo no, a todos aquellos voluntarios que han tenido a bien ayudarnos a que este bonito homenaje salga adelante. Muchas gracias a todos. Isabel la Católica fue una persona modesta, serena, valiente en la batalla y fuera de ella. Fue una mujer tenaz, pura de corazón y de alma. Fuerte en todos los aspectos de su vida, honesta, aguda y astuta, discreta e ingeniosa, prudente y muy poderosa, sabia y firme en sus decisiones, gran devota cristiana y con una maravillosa capacidad de oratoria, bondadosa y muy humana, ya que de hecho se le considera, entre otras cosas, la precursora de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Muy inteligente y de gran corazón, procuró la conversión al catolicismo de los amerindios, dándoles un trato justo, prohibiendo la esclavitud de los indígenas. Creyó en el proyecto de Cristóbal Colón, al cual financió y que nos trajo el descubrimiento de América. Al igual que el mismo año y unos meses antes, conquistaron Isabel y Fernando el reino nazarí de Granada, significando la culminación de esta empresa secular que denominamos y que fue la Reconquista. Todo esto hace que los aquí presentes manifestemos lo siguiente. Primero, en un mundo al que le falta la esperanza, Isabel es un ejemplo de fe en Dios. Segundo, en un mundo dominado en parte por el egoísmo, Isabel es ejemplo de caridad. Tercero, Isabel es precursora de los derechos fundamentales de la persona. Cuarto, Isabel es ejemplo de político que se desvive por el bien común de sus súbditos y del mundo entero. Quinto, Isabel es ejemplo de magnanimidad y honestidad. Sexto, Isabel es ejemplo de humildad y austeridad. Séptimo, Isabel es ejemplo de esposa y madre, mujer leal y fuerte. Por todo ello, el Papa Alejandro VI nombró a Isabel y Fernando reyes católicos. Desde 1958, con don José García y Goldaraz, arzobispo de Valladolid, hasta la actualidad, los cristianos y devotos de Isabel llevamos su figura como estandarte con el objetivo de su beatificación que sigue en curso y continuaremos hasta elevarla a los altares de Dios si Dios quiere. Por eso y por muchos motivos más, todos los que aquí nos encontramos nos declaramos devotos de Isabel. Como paso siguiente a los eventos que tenemos preparado, cedo el espacio para que proceda a llevar a cabo una ofrenda floral para la reina Isabel I de Castilla, la reina católica, al químico farmacobiólogo Armando Godínez Guzmán.
Hola, buenas tardes. Como devotos de la reina Isabel la Católica, solo puedo decir unas palabras que ella misma dijo, que son estas. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. A esa gran reina solo le debemos admiración y a ella le debemos tantas cosas como las leyes de Indias, como el codicilio, y debemos de honrarla y tratar de que llegue a los altares. Muchas gracias por las palabras que se dan a esta gran señora. Gracias a ella se debe también las bases que formaron a todas las naciones de América Latina. Es ella la que comienza con los principios fundamentales de los derechos humanos. Es una vida muy interesante que el día de ahora vamos a hacer un análisis, por lo cual les pido pues se acerquen a los compañeros que nos van a apoyar en este análisis para que lo hagamos. Por favor, Marco Antonio y Raúl Zamora. Muy bien, bueno, pues damos inicio a este análisis respecto pues a la reina Isabel. La reina Isabel es pues ahora sí que muy interesante, muy profunda, tiene muchos aspectos desde el cual se puede hablar de ella, ¿no? Podemos hablar desde el aspecto político, podemos hablar de su reinado, podemos hablar de su vida, ¿verdad? Y también podemos hablar desde el aspecto espiritual, y es precisamente por eso que muchos abogan por su canonización, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante. Entonces le damos la bienvenida aquí a este programa a Marco Antonio Alcalá para que nos platique un poquito acerca de él, y ahorita continuamos con la mesa de análisis. Bueno, su servidor siempre me he sentido inclinado hacia la imagen de la reina Isabel. Es uno de esos personajes que son parteaguas en la historia de la humanidad, como el rey Carlomagno, como esas figuras tan grandes que Dios nos dio como ejemplos para todos. Es increíble el papel que supieron desempeñar en todos los ámbitos. Pudieron estar a la altura de los tiempos históricos que vivieron, siendo que a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo incidir socialmente o de manera política, incluso a veces hasta familiar, tal como lo hizo ella, en la justa dimensión de las cosas. Llevó a su familia por los senderos católicos, llevó a su pueblo de igual forma, a los conquistadores. La espada estaba precedida de la cruz. En fin, es una mujer inspirada por Dios en todos los aspectos. Muchas gracias, muy bien. Vamos a una Isabel que cabalga kilómetros y kilómetros, que recorre todo su reino, que le da orden precisamente a su reino, porque se encuentra con un reino completamente desmoronado social, económicamente, políticamente, y bueno, ella le da un cierto orden, ¿no? Tenemos también con nosotros a Raúl Zamora, él es historiador y bueno, nos acompaña el día de ahora. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a los que están aquí presentes. Bueno, pues sin duda el personaje del que vamos a platicar el día de hoy es una mujer que podemos decir en una sola palabra extraordinaria, porque pues va a encarnar una visión de vida que es una visión cristiana de la vida, y para poderla entender, como decía Felipe hace un momento, como política, como reina que era, pues, como estadista, como militar, incluso como comandante del ejército, al estar ella visitando los campos de batalla y estar ella en las mismas tiendas de campaña junto con su ejército,
e incluso como evangelizadora de este continente americano. Pues para poderla entender tendríamos que partir de que era una mujer que tenía mucha comunicación con Dios, que tenía una vida espiritual muy elevada, muy alta, y que pues eso la va a llevar a que pues se manifieste en todos los demás aspectos, ¿no? Creo que es lo que vamos a platicar aquí a partir de ese aspecto tan importante que es su vida espiritual, que luego la va a manifestar en la política, en la milicia y también en la evangelización de los nuevos territorios descubiertos. Nos gustaría saber cómo era la reina Isabel cuando era la pequeña infanta, la doña Isabel, porque han de saber que a los reyes en aquel tiempo, a las reinas, a las princesas principalmente, se les decía doña, así tuviera 3 años, era doña Isabel. Eso era un privilegio, era un honor que tenía, ¿no? Entonces, doña Isabel, la infanta, ¿qué podríamos saber acerca de ella? ¿Quién quiere platicarme un poco de este tema? Hasta donde tengo conocimiento, Isabel vivía muy cerca a una parroquia de su casa familiar. Y ahí se le infundió una educación religiosa muy profunda. Eran tiempos en los que se comulgaba diariamente y se asistía a misa. Eso definitivamente marcó su vida. Sí, bueno, nace en 1451, es la época en que nace. Su padre era el rey de Castilla y fallece cuando ella tiene 3 años. Ella nace de un segundo matrimonio, porque el primer matrimonio es donde concibió a Enrique, que se convierte en Enrique IV. Y de ese segundo matrimonio nace Alfonso, que sería el que después se considera que puede ser también heredero al trono. Era una niña muy alegre, virtuosa, muy piadosa, convive mucho con los nobles. En fin, cuando fallece su padre a la edad de 3 años, a ella, a su madre y a su hermano Alfonso, pues los envían a una villa. Se supone que había un compromiso porque en el testamento el rey, el padre de Isabel, deja recomendado o deja ordenado un mandato de que se le esté dando un dinero para su educación. Sin embargo, no se lo entregan. Y bueno, vamos a ver que tienen una vida de muchas penurias, que yo creo que es donde ella aprende precisamente esa sensibilidad hacia la necesidad humana, ¿verdad? Porque a veces cuando se vive es cuando uno aprende más a comprometerse con la necesidad del prójimo, ¿no? Entonces dicen que incluso llegaron a vivir como si fueran campesinos, porque pues iba creciendo y ella no tenía ropas para estarse poniendo como si fuera una princesa, y las tenía un poquito pues ahora sí que desarraigada a su hermano, ¿no? Conforme va creciendo, la invita a su hermano a que vaya a Castilla, al reino, porque de alguna manera pues él temía que ellos pudieran aspirar al trono, ¿no? Entonces dice, mejor los tengo cerquitas. Pide que vayan al trono y se encuentran en el palacio una vida con muchas deshonestidades, ¿no? Había muchas orgías ahí en el trono, y entonces ella no estaba acostumbrada evidentemente a este estilo de vida tan mundano, tan deplorable, que a final de cuentas cuando ella tiene 16 años, la reina Carla le invita pues a participar de esas orgías. Ella dice que no quiere participar de eso, que no puede ser posible. Se va llorando a su cuarto, le dice a su hermano Alfonso, y Alfonso va y reprende a la reina. Le dice que no quiere que le vuelva a decir nada a su hermana, y a las otras concubinas que había por ahí les dice, si ustedes pervienten a mi hermana y siguen insistiendo, les quitaré la vida, incluso les dice Alfonso, y tenía 14 años, ¿no? Entonces ahí se ve la virtud que tiene una muchacha muy valiente, muy sonriente, muy alegre, ¿verdad? Pero muy firme en sus principios desde que es pequeña. Eso es lo más importante que vemos en ella. Bueno, dando continuidad a lo que decía Felipe, se dice también de la reina Isabel, siendo pequeña, que ya cuando está en el castillo de su hermano, en la corte, y esta vida de piedad que ella ha tenido pues desde su infancia, que le ha permitido pues el ser fuerte, el de ser congruente con
su convicción hacia Dios, ¿no? Hacia los principios, hacia la vida trascendente. Tiene ya muy bien claro pues que la aspiración es el cielo y que esto es un medio para llegar allá. Entonces, además de esto que comentaba Felipe, se dice que también pues ya en el castillo empezó a recibir algunas clases, que también es importante porque van a ir siendo parte de su personalidad. Empieza a conocer algunos idiomas, particularmente el latín, el griego, y además también pues empieza a conocer sobre arte. Vamos a decir que son las materias que en ese momento se enseñaban más. Y algo también muy importante, pues es que ella va a tener clases de equitación. En este sentido, la equitación pues siempre ha sido considerada como el deporte de los reyes, ¿no? Porque no toda la gente, incluso en la actualidad, tenemos el acceso a los caballos, por todo lo que implica, ¿no? El cuidar y el mantenimiento de un caballo y demás. Entonces esto es muy importante mencionarlo también porque cuando ella se convierte ya en reina, pues no es una reina nada más de corazón, o sea, de impulso y de magnanimidad, como decíamos, de un espíritu muy grande, sino que además va a ser una reina, en primer lugar, que tiene una sólida formación religiosa, cristiana, y número dos, pues que sabe de arte, que sabe de ciencia, en ese momento conocida, que sabe de equitación, que eso le va a permitir cuando ya están luchando contra los moros, pues el cabalgar para recorrer los reinos. Y como decía Felipe, como ella no está de acuerdo en las deshonestidades, en estas orgías que se hacían en las cortes, pues cuando ya es reina incluso a caballo va a estar recorriendo los diferentes reinos, que luego se van a unificar como España, pero va a estar al pendiente de que no se practique pues ese tipo de cosas, ¿no? Va a querer que los reyes pues también sean santos, no por obligación, sino por convicción, porque pues está la libertad humana, ¿no? De elegir el bien o el mal, pero ella se va a preocupar por visitar a los reyes, a las cortes, y estar promoviendo la vida recta. Vemos a una Isabel que se le enseña caballería, dicen que se dedicaba mucho a la cacería, principalmente la virtud, estudia el manejo del gobierno. Había varias personas que estaban muy cerca de ella, ¿verdad? Un obispo que dicen que más que obispo parece ser que había nacido para ser soldado, para ser militar, que parecía fuera incluso su guardaespaldas, porque en todas partes vamos a ver que este obispo Torrecillas la va acompañando a todas partes a donde ella se dirige y la rescata de varias situaciones, porque querían su hermano principalmente casarla para alejarla un poquito. Enrique sí apreciaba a Isabel y a Alfonso, su hermano, pero evidentemente pues le hacían la competencia porque ellos podían ser los que siguieran en el trono, ¿no? Los herederos. Y bueno, a Enrique se le llama Enrique el Impotente, se dice que incluso tenía prácticas incluso homosexuales, ¿verdad? Ahí en el reino, precisamente por el tipo de vida que llevaban lasciva ahí dentro del reino. Juana no fue su segunda esposa, tuvo una primero, con la cual no concibió hijos, después ahora sí que se casa con Juana, pero pues no puede ella concebir hijos, por eso es que ve a Isabel y que ve a Alfonso como una verdadera competencia que les puede quitar el trono. Entonces intenta casarla cuando ella tiene 12 años, se la proponen al rey, por ejemplo, de Portugal, de diferentes lugares, para que se casara con ellos. Y siendo que ellos son adultos, es una costumbre que ahí se tenía, porque lo que buscaban era unir reinos. Buscaba que estuviera un poquito lejos, y entonces le proponen incluso al de Inglaterra, de Aragón, a Fernando, que desde que nació se le habían prometido a Fernando, había un compromiso, se supone que para que se casara con el príncipe Fernando. Entonces, bueno, vamos a ver que ella en alguna ocasión pues busca escaparse, se casa en secreto con el príncipe Fernando, con el heredero al trono de Aragón. Su hermano enojado quiere arrestarla, encerrarla para que no logre sus objetivos, y vemos ahí a este obispo que va y la rescata una y otra vez, y realmente Dios le pone a este valiente obispo, y aparte era también su guardaespaldas, ¿no? Donde se ve la participación de la Iglesia en Isabel y la profunda espiritualidad que siempre tendrá, incluso cuando escoge su confesor, ¿no?
Este confesor que ella elige, ¿sí? Ella lo busca de manera denodada, alguien que fuera ejemplo para todo el pueblo cristiano. Incluso con él llevan a cabo una reforma de carácter, pues hasta cierto punto social, porque se acaban las costumbres libidinosas que existían, y hace modificaciones en los puestos, en los cargos religiosos, pues bueno, esto implica, es parte de su celo apostólico y evangélico que tenía, hasta donde yo entiendo. No sé, ¿qué más puedas aportarnos al respecto, por favor? Bueno, sí, sin duda volvemos a lo que comentaba al principio de la vida espiritual muy grande, ¿no?, de la reina Isabel. Y ahorita de lo que comentaba Felipe, me viene a la mente también que efectivamente se le habían propuesto a varias personas, pues para matrimonio. Pero había uno, no me acuerdo ahorita el nombre, pensé que lo había notado, pero no me acuerdo del nombre. Pero era un hombre de 50 años aproximadamente y ella tenía 13 años. Creo que Girón, ¿verdad? Se la habían ofrecido como esposa, ¿no? Ella no quería, ella no aceptó. Y bueno, hay una versión que cuenta acerca en la biografía de Isabel, de que ella una noche se la pasa orando al Santísimo, pidiéndole pues que le aparte a ese hombre de su vida porque ella no quiere casarse con él. Y al día siguiente, bueno, cuando él venía de camino para encontrarse con Isabel, pues él enferma y muere, ¿no? De hecho, incluso en alguna biografía dice que Isabel le pedía a Dios pues que o se muriera él o se muriera ella, pero que no quería ella casarse con él. Pues nos va a dar pie para un siguiente tema sobre la reina, que es con un fenómeno que estuvo pasando en España. Acuérdense que España estuvo dominada por los musulmanes durante casi 800 años y hubo un fenómeno que se empezó a dar ahí que se llamó el marranismo, que consistía en la conversión falsa de los judíos al cristianismo, ¿no? Eso nos va a dar pie quizás para el siguiente tema que vamos a abordar aquí, pero comento esto porque una persona muy cercana a ella, Beatriz de Bobadilla, que le llevaba, si mal no recuerdo, como 10 años a Isabel, era más grande que Isabel, pero comento porque ella era una cristiana conversa y se convirtió desde niña se habían convivido mucho y cuando ya va a ser ella reina, pues la va a colocar como parte de sus damas de honor. Y hay un episodio donde ya ella está casada con el rey Fernando y están en los campamentos de batalla en la Reconquista Española, y entonces hay un musulmán que pues se presenta, vamos a decirlo así, como una misión suicida de ir a matar a los reyes católicos. Y entonces cuando se presenta en el campamento le dicen que se presenta, que quiere ver a la reina, acepta la reina, pero como el rey está dormido, pues le dice que se espera que despierte a su marido, despierta el marido, pero mientras ordena que lo pasen a una tienda de campaña contigua a donde estaba la reina, y a la tienda de la dama de honor de Beatriz de Bobadilla, donde estaba junto con el esposo de ella. Y entonces cuando lo llevan ahí, este musulmán piensa que son los reyes, porque nunca los había visto. Ahora en internet podemos verlos en redes sociales y demás, ¿no? Pero antes pues se escuchaba de los reyes, no se les conocía. Entonces cuando los ve bien vestidos y lo pasan ahí, pues él cree que son los reyes y entonces trata de asesinarlos. Y es malherido el esposo en la cabeza, y la dama de compañía, la dama de honor, perdón, Beatriz de Bobadilla, es herida, pero no es tan mal herida porque lleva vestimenta de oro, ¿no? Entonces, esto lo comento porque es una persona que va a convivir con la reina desde pequeña y que va a ser, como decía también Felipe, en el caso del arzobispo, también va a ser esta persona como su sombra, porque la va a estar siempre acompañando. Podríamos pensar que fue una cristiana conversa auténtica, o por lo menos muy leal a la reina Isabel. A los 19 años es cuando ella se casa y hubo varias escenas allí. Para empezar, a Alfonso, su hermano, le proponen que sea él el rey, porque dicen que él puede ser el heredero, porque de alguna manera Enrique, como llevaba una vida desordenada,
todo el reino era un desorden. Había robos, violaban a las muchachas, forzaban a las señoras, incendios de las casas. Era una situación insoportable. En Enrique IV se allega mucho de moros, de judíos y de cristianos renegados. Su hermano le había otorgado muchos privilegios, entonces vamos a ver que dentro del castillo se escuchaban constantemente muchas blasfemias, ¿verdad? Y esto era algo que no soportaba, una de las cosas que no soportaba Isabel, el que se dieran este tipo de blasfemias en todas partes. Entonces otorgó muchos privilegios a muchos de ellos, con latifundios muy grandes, en donde aparte de todo tenían la posibilidad ellos de cobrar impuestos. Ellos cobraban impuestos, había muchos judíos que eso hacían. No solamente cobraban impuestos, sino que aquellas personas que no les pagaran impuestos, podían ellos desterrarlas, o aparte de desterrarlas, lo que podían hacer es que podían quitarle la vida incluso sin ningún juicio. Eso era algo terrible que se vivía. Entonces la gente no había dinero, había mucha pobreza, había mucho desorden. Incluso alguna vez quisieron tomar prisionera a Isabel, precisamente, no sé si prisionera o capturar a Isabel, ¿verdad? Uno de estos maleantes que había en los caminos. Y esa era una situación que vivía el pueblo constantemente, y es el reino que heredaría ella después, a los 23 años, cuando muere Enrique IV, pues es el reino que ella hereda, ¿no? Alfonso, decimos, ya se lo habían propuesto, a final de cuentas él acepta ser coronado, y entonces hacen una farsa en donde visten a un muñeco de trapo como si fuera el rey Enrique IV, con corona, su cetro, lo tumban, lo dan puntapiés y coronan a Alfonso rey, ¿no? Después viene Enrique, vence pues a estos que se habían sublevado contra él, y muere pues Alfonso, el hermano de Isabel, que es uno de los dolores más grandes que siente Isabel, la falta de su hermano. Ella ya lo consideraba rey, incluso se hincaba, le decía mi rey, ¿verdad? Constantemente lo saludaba de esa manera, y bueno, muere. Le proponen a Isabel lo mismo, un grupo de nobles, porque vamos a ver que pues hay nobles que están siendo favorecidos y que querían que continuara Enrique IV, y hay muchos nobles que pues no estaban siendo favorecidos, al contrario, se veían perjudicados, y por eso querían en parte destronar a Enrique IV. Se lo proponen a Isabel. Isabel dice, lejos de mí que esto suceda, ¿no? Él es el verdadero rey, es el descendiente, bueno, porque era hijo también de su padre, y dice, él heredó bien el reino, y yo no entraré de ninguna manera, de una manera ilícita, al trono, ¿no? Entonces espera a que fallezca, y cuando fallece Enrique IV, pues es coronada ella junto con Juana la Beltraneja, ¿verdad? Aquí vamos a ver que Enrique IV se decía que pues no podía tener hijos, que era estéril, y bueno, tuvo una mujer, después tuvo una segunda y no podía tener hijos. Ya dijimos que en el palacio se practicaban muchas orgías. Dentro de sus amigos había uno que se llamaba Beltrán de la Cueva, y se dice que Beltrán de la Cueva era el padre de esta muchacha, de esta niña, ¿no? De Juana, y por eso le llaman Juana la Beltraneja. Entonces, esto es probable que haya sido así, porque en una ocasión, ya después de que nació Juana la Beltraneja, le reconoce, la pone como a princesa de Asturias a Isabel, reconociéndola como heredera sobre Juana, su hija. Si Juana es su hija, difícilmente él podría haberla puesto como heredera a Isabel sobre su propia hija, ¿no? Entonces aquí es una situación donde se ve, y bueno, a los 23 años es cuando ella toma el poder, se convierte en reina, y va a tener una pelea de 4 años con Juana la Beltraneja. Estos 4 años de lucha va a ser intensa. Vamos a ver algunas otras cuestiones. Pues sí, fue muy providencial el que ella llegase a ocupar el cargo de reina. De hecho, los derechos de sucesión, hubo muchos conflictos al respecto. Hay muchos aspectos que se pueden abordar: la expulsión de los judíos, la reforma religiosa que llevó a cabo, su vida tan ejemplar, pero me gustaría que nos centráramos en la evangelización. No sé qué nos pueda compartir el historiador que tenemos aquí con nosotros.
Bueno, Isabel, va a consumar su matrimonio con Fernando de Aragón y efectivamente se va a realizar en secreto por todo, ¿no? Lo que pasaba dentro de la misma familia real, pero también incluso por la invasión musulmana que había en Europa. Los árabes, o sea, esto es muy importante entenderlo porque el entorno que las personas vivimos influye decisivamente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, cuando los musulmanes empiezan a invadir Europa, invaden España, casi 800 años España está invadida. Durante esos 800 años hacia atrás hubo unas guerras llamadas las guerras de las cruzadas para proteger los lugares santos de esa invasión musulmana. Y hubo un mestizaje allá en Europa de esa mezcla de razas y de religiones. Pero también hizo que se creara una manera de ver la vida muy cristocéntrica, que era la manera en que se vivía en la Edad Media. Cristo en el centro de la vida de las personas. Hubo varios reyes que eran católicos, que en ese momento se hablaba de cristianismo, no de catolicismo, sino de cristianismo, a los que se les da el nombre oficial de reyes católicos es a Isabel y a Fernando, precisamente por la expulsión de los judíos de la península española. Y esto quiero mencionarlo antes de hablar sobre la evangelización, porque es una de las objeciones que le ponen a la reina Isabel para poderla canonizar. Porque a pesar de que en la década de los 90 estuvo a punto de ser canonizada por el Vaticano, pues hubo una presión sobre el Vaticano para que no fuera canonizada, precisamente por la expulsión de los judíos de España. Y quiero decir sobre este aspecto que la reina Isabel no era antijudía, como se le ha acusado históricamente en un fenómeno que se le conoce como la leyenda negra contra España. La leyenda negra es un concepto que se crea a principios del siglo XX, principios y mediados del siglo XX, para referirse a toda la serie de calumnias que se han hecho de manera oficial para presentarla como una historia verdadera. Contra España, contra la reina, principalmente, más que contra los reyes, Fernando e Isabel, particularmente contra la reina Isabel y contra su obra evangelizadora. Entonces, uno de esos aspectos es que ella expulsó a los judíos, pero resulta que España fue la nación o el reino que fue la que expulsó por última vez, que fue la que expulsó al último a los judíos de una nación. Ya antes habían sido expulsados de Holanda, de Inglaterra, de Francia, etcétera. Pero no por un antijudaísmo por raza, sino porque en estos 800 años, en el caso de España, en estos 800 años, descendientes de esos judíos que habían sido expulsados de Francia, de Inglaterra, de Holanda, etcétera, habían emigrado a España. Y había comprobación histórica de que ellos, al manejar el comercio y estar en los caminos, ellos servían como correos para los musulmanes, o sea, los judíos, públicamente judíos, se aliaban con el enemigo de España. Y entonces la reina al principio, ella pues fue como muy, decíamos al principio, decía aquí nuestro anfitrión, que es la reina Isabel, la precursora de los derechos humanos. Bueno, pues ella, antes de la toma de Granada en 1492, más o menos 10 años antes, ella escribió una carta a la comunidad judía de Sevilla en donde los acogía como protegidos de ella para que no se cometieran abusos contra sus personas y contra sus bienes. Entonces, en este sentido, ahí está claro que la reina Isabel no era antijudía, sino era una persona que respetaba a los seres humanos, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre, pues es que pues se va a dar cuenta de esto, ¿no? De que va a haber judíos que se van a convertir por conveniencia al cristianismo y entonces van a comenzar a hacer dos cosas, a cometer herejías contra la fe cristiana y también van a comenzar a judaizar, es decir, a propagar su creencia religiosa y número 3, a aliarse con los enemigos, ¿no? de España.
Por esta razón es que algunos sacerdotes incluso dicen, bueno, para que una herejía pueda ser considerada herejía, pues la tiene que cometer en primera instancia un católico, ¿no? Está muy mal que un no católico la haga, o sea, en términos legales o en términos prácticos más bien es una herejía. Pero los judíos que se convertían al cristianismo y comenzaban a contradecir los dogmas de fe que la iglesia enseñaba, entonces se convertían en herejes y empezaban a difundir esas herejías entre los cristianos. Por esta razón es que la reina Isabel, pues al darse cuenta que hay falsas conversiones que están siendo utilizadas para dividir a la iglesia, para dividir a los cristianos, que se están aliando con los enemigos de España, pues es que al final, o sea, después de que otras naciones ya lo habían hecho, ella va a tomar la difícil decisión para ella de pedirles que se retiren de España, de negarles un derecho que él les había dado de residencia. O sea, los judíos que estaban en España eran extranjeros viviendo en una nación que les había abierto las puertas. Es como si los mexicanos, cualquiera de nosotros, se va a Estados Unidos con un permiso de residencia para vivir allá, pero no somos ciudadanos estadounidenses. Aunque nos acogemos a sus leyes y nos beneficiamos de sus leyes y todo lo demás, pero tenemos un permiso de residencia temporal. Ellos lo tenían de manera abierta, ¿no? Entonces lo que hace la reina Isabel, más que expulsarlos, es decirles, pues ya no vas a tener permiso de vivir aquí, regrésate a donde son tus antepasados. O si te vas a quedar acá, conviértete sinceramente al cristianismo, ¿no? Y pues es donde va a surgir muchas conversiones falsas que van a perdurar, incluso muchos se van a ir, muchos judíos se van a ir, pero luego van a regresar supuestamente pues ya convertidos, incluso van a decir, ya me bauticé en otro país, ¿no? Y van a llegar incluso aparentemente ya bautizados, pero pues tan históricamente está comprobado que se le llamó así a ese fenómeno, ¿no? El marranismo, porque la carne de puerco no es bien vista por los judíos para comerla porque es parte de sus preceptos religiosos, y entonces era como una clave, ellos mismos se llamaban a sí mismos marranos, ¿no? O sea, como para identificarse que eran judíos falsamente convertidos al cristianismo. Y bueno, vendría enseguida la evangelización. Sí, bueno, este tema es muy delicado, pero es importante tocarlo, precisamente por la leyenda negra que le echan a España. Pero vamos a ver pues que muchos de ellos son traidores a la patria que los ha recibido, así como nos estás comentando. Y había dentro de todo este fenómeno la situación de que como habían abusado y se habían aprovechado, eran los agiotistas. De antemano la reina Isabel, en algunas de las situaciones en que tuvo que empeñar sus joyas, pues iba y se las empeñaba a ellos, porque ellos eran los que tenían la riqueza, ¿no? Y porque habíamos visto que Enrique IV le otorgó privilegio a varios de ellos para que incluso cobraran impuestos. Entonces vemos esta situación, ¿no? Y entonces vamos a ver que en España, cansado el pueblo de esta situación, el mismo pueblo estaba tomando justicia por sus manos y muchos de ellos estaban asesinando judíos en España. Esa era una situación que sucedía en el ambiente, pero no les hacían ningún juicio y simplemente decían, pues es judío, hay que acabar con él, y eso se estaba dando en este momento Castilla, porque estamos hablando no de España, sino de Castilla, ¿verdad? Entonces se daba en todo el reino, y entonces la situación es que como ellos no hacían ningún proceso, ninguna investigación, la realidad es que estaban cometiendo muchas injusticias, y había muchos judíos que realmente se habían convertido, que sí eran fieles a la fe cristiana, y que también estaban siendo atacados y asesinados, ¿verdad?, por el hecho de ser de sangre judía cuando ellos realmente se habían convertido. En la corte de Isabel estaba llena de muchos conversos, creemos que son buenos conversos y ella así lo creía. Ella no deseaba nunca que hubiera esa expulsión, pero bueno, tenía que defender a su país, a su reino. Se encontraba pues en declive. Muchos sacerdotes, no digo todos, tenían concubinas, vivían de ese mismo desorden que se vivía en el palacio. Ese era un fenómeno que había en todas partes. Entonces ella tiene que arreglar y dice, ¿sabe qué? Si usted es obispo y quiere ser obispo de esta diócesis, tiene que atender a su grey y tiene que quedarse aquí, no puede andar vagabundeando por todas partes como lo hacía, ¿no? Y si tú eres religioso, tienes que ser célibe,
no puedes tener concubinas, no puedes llevar ese tipo de vida y tienes que también predicar el evangelio, tienes que evangelizar, tienes que dar el catecismo si quieres ser sacerdote. Entonces tiene que arreglar muchas circunstancias dentro de su reino que a final de cuentas son pues muy complicadas, pero se ve la entereza que tiene esta mujer, porque cuando ella obtiene el reino, pues el reino se encuentra deplorablemente en cuestión económica, moral, y vamos a ver que ella convierte a su reino en una potencia mundial y en pocos años, ¿no? Y le da la vuelta. Simplemente antes de que ella estuviera como reina, se sembraba muy poco. Los campesinos, como no ganaban bien y eran explotados, algo que no sucede casi aquí en México, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues ya no sembraban, entonces ni siquiera había comida para la misma gente del reino. Y entonces cuando ella entra, logra voltear eso y hace que haya muchísima siembra y se les pague, dicen, más de lo que se le pagaba antes, de tal manera que todos los cereales que sembraban, el trigo, no lo sé, se exportaban a Inglaterra, a toda Europa. Las manadas de borregos y todo se multiplicaron también por 1000, de tal manera que las carnes, las pieles, todo era algo extraordinario lo que estaba sucediendo. Entonces se volteó la situación de Castilla. Entonces sí fue necesario tomar, recapitulando, medidas acerca de los judíos, y por eso es que se hacen las acciones que fueron necesarias, y se comenzaron a hacer juicios en la Inquisición, en donde a final de cuentas de 100 que eran enjuiciados, solamente 2 eran sentenciados o condenados. 2 de esos 100 eran condenados, pero ya con un juicio, porque en toda España, les digo nuevamente, se habían vuelto contra ellos y los estaban asesinando, y muchos de ellos eran verdaderamente convertidos a la fe y amaban a Castilla, y estaban siendo víctimas de estos abusos, ¿no? Me parece muy valioso que recalques el hecho de que la reina Isabel Católica recibe una provincia que sabe expandir a toda la península excepto Portugal, y de ahí lo traslada a medio mundo. Es una situación muy relevante que por supuesto se debe a ambos reyes católicos, pero entre ellos pues ella ocupa un papel muy excepcional, porque fue ella precisamente quien financia los viajes de Colón. Escuché un dato hace poco sobre una familia mexicana propietaria de la cervecería Modelo, que fue quien pagó. Ellos se ofrecieron en pagar todo lo que se ocupara para la causa de beatificación de la reina. Sin embargo, yo creo que mucha gente estaría interesada en saber qué es lo que ha frenado esto, porque esto, a lo que yo sé, este proceso tiene 60 años o más. No sé si nuestro historiador pueda compartirnos algo al respecto. Sí, si mal no recuerdo, en el 92 es cuando ya estaba todo previsto para que se beatificara a la reina Isabel. Sin embargo, hubo una persona que se dijo descendiente de judíos que habían sido expulsados, y que luego además hizo eco con otras personas de otros países y presionaron al Vaticano para que no fuera beatificada la reina. Entonces comento esto porque ha habido santos, o hay santos en la iglesia. Bueno, para empezar, quiero partir de la idea central de que las personas santas, las que están en el cielo, realmente no necesitan que aquí nosotros, la iglesia militante o el Vaticano como institución de gobierno de la Iglesia Católica, los declare santos. O sea, una persona santa está en el cielo, aunque a veces nosotros ni sepamos que está en el cielo. Pero para que le podamos rendir culto, se tiene que autorizar, se tiene que proclamar santo de la Iglesia Universal, o beato, previo. Y entonces se le puede rendir culto en su país natal. Ya cuando es santificado, declarado santo, es de la Iglesia Universal, canonizado. Pero aquí el asunto es que entonces la Iglesia, aunque ha tenido con diferentes santos elementos suficientes para declararlos que están en el cielo, que hay evidencia de que están en el cielo y que podemos
venerarlos y pedir intercesión de ellos ante Dios. Ha habido casos de santos que se han esperado más tiempo por situaciones como estas que pasaron en los 90s con la reina Isabel. O sea que hay quienes luego van y presionan al Vaticano, ¿no? Para que no se haga, o para que se haga también al revés, ¿no? Para que se nombre santo de la iglesia así rápido a otros personajes. Aquí el tema, pues es que, ¿por qué no se le ha canonizado? Porque la iglesia católica sigue teniendo la presión de que de que la reina fue antijudía. Por eso yo decía hace un momento, ella no fue antijudía. Es más, tan fue defensora, me atrevo a decir incluso así, defensora no solamente de los judíos, sino de la humanidad entera, que como decía Felipe, había gente que ya estaba cobrándose por su propia mano justicia de los usureros judíos que abusaban de la población. Y entonces la reina va a poner en práctica, con permiso del Papa, va a poner en práctica un instrumento que también fue la última nación en que lo puso en práctica, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Siempre ahora desde que ustedes, los que me están escuchando aquí y en casa, han escuchado hablar de la Inquisición, se nos viene a la mente la Inquisición de España. Fray Tomás de Torquemada, que por cierto era un judío converso, y era muy cercano a la reina Isabel, y fue un converso muy auténtico, o sea, realmente convertido al cristianismo. Entonces, la reina Isabel decide, al final, junto con su esposo, el rey, y con permiso del Papa, formar la Inquisición en España. ¿Para qué? Pues los detractores de la reina Isabel y de España dirán que para darle en la torre a los judíos, a los musulmanes, a los herejes, a los cismáticos, a los ateos, a los de vida licenciosa, a los paganos. No, o sea, lo hacía, número uno, para proteger la fe y para proteger a las personas. Por ejemplo, un judío, por ser judío en España en esta época, no se le perseguía por ser judío, se le perseguía por declararse cristiano y no serlo. Es como cuando ahora dices, alguien se declara que es tu amigo, tu aliado en algún negocio, por ejemplo, ojalá que no sea en otra cosa más importante como el matrimonio, cosas por el estilo, pero que por la espalda te está apuñalando, ¿no? Está con el enemigo. Entonces, la Inquisición lo que hacía era investigar, porque llegó a tal grado que no solamente los judaizantes, sino también la gente que, por ejemplo, era adúltera, por ejemplo, que era una de las cosas que investigaba la Inquisición, pues ya la gente se ponía a poner orden por su propia mano, justicia por su propia mano. Entonces, la Inquisición lo que va a hacer es poner orden. Inquisición significa investigar. Y a veces decimos, la Inquisición los quemó, la Inquisición los mató. La Inquisición solamente investigaba. Eso es lo que hacía la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio. Quien ejecutaba las penas, quien determinaba en ese momento el código legal de las leyes era el Estado, ¿sí? La Inquisición investigaba. Entonces, de esta manera la Inquisición a cualquier persona, judaizante, musulmán, hechicero, porque ya había también ese tipo de cosas, satanistas, herejes, etcétera, etcétera. O sea, cualquier delito contra la fe, contra las normas de la buena vida dictadas por la iglesia, eran investigados, y aquellos que eran encontrados culpables tenían hasta 3 oportunidades para arrepentirse. O sea, los encontrabas culpables una vez, y entonces le decías, ¿te arrepientes? Le decía la Inquisición, ¿te arrepientes? Como cuando vas a la confesión. No es que la confesión es ilimitada, ¿verdad? El sacramento de la confesión. Pero acá en la Inquisición les daba 3 oportunidades. Se arrepentían, los volvían a encontrar, no sé, a la semana, al año, a los 5 años, yo qué sé, culpables del mismo delito. Oye, ¿qué pasó? ¿Te vuelves a arrepentir? No, sí, hasta 3 veces. Incluso cuando la tercera vez ya eran encontrados culpables, se hacía algo llamado un auto de fe, que era una procesión, que aquí en Guadalajara también se hizo, porque aquí también hubo Inquisición, ahí donde está la fuente de los niños miones, ahí estaban las oficinas de la Inquisición en Guadalajara, en la Nueva Galicia. Y entonces en los autos de fe era una procesión religiosa que se hacía, en donde estas personas que ya habían sido encontrados 3 veces culpables, se arrepentían públicamente de sus faltas. Incluso se les quemaba en esfinge, que era en figura, como en piñata, que era la tradición que conocíamos. Bueno, yo no la conocí, pero mis abuelos sí, la tradición de la quema de Judas en Semana Santa, que no era otra cosa más que quemar en esfinge a la persona, ¿no? O sea, era como decirle, aguas, ya van 3 veces
y tú dijiste que ya no ibas a cometer ese pecado. Hay pecados, no me voy a meter ahorita en temas de moral, pero hay pecados pues que si los comete uno, está mal, ¿no? Pero cuando además los propagas entre la gente, está doblemente mal. Eso es lo que la Inquisición y la reina, cuando la funda, van a hacer, para que la gente no tomara la justicia por su propia mano contra los judaizantes y contra todos los demás que iban contra las normas. Pues la Inquisición era prácticamente un instrumento de piedad, porque hasta 3 veces te puedes arrepentir, y todavía incluso había hasta quemados por esfinge, ¿verdad? Entonces, este es uno de los mitos que hay sobre la España de la reina Isabel, la Inquisición española, que no era la asesina que se ha divulgado. Es un mito que se ha difundido y que se le ha puesto enfrente para no canonizarla. Realmente el paso que ella quería dar era hacer lo que no se atrevieron a hacer otros reyes, porque acordémonos que los musulmanes habían ido invadiendo toda España, invadieron Francia e invadirían todo Europa, si un tal Carlos Martel, me parece, no es el que los detiene. Martel, ¿eh? Carlos Martel. El padre, ¿no? Sí. Si no es Carlos Martel el que los detiene, se hubieran extendido a toda Europa. Y entonces vamos a ver que ella tiene la intención de expulsar a los musulmanes que se encontraban en la ciudad de Granada, en el reino de Granada. Era muy rico ese lugar y era el último bastión de los musulmanes. El estar ahí era un constante peligro, porque los musulmanes querían seguir haciendo esto, querían invadir todavía nuevamente España y buscaban el momento en que lo pudieran hacer, y ahí tenía puerto y entonces era la entrada fácil, y de hecho por eso estaban tan fortificados, y por eso la gran mayoría de los reyes que pasaron dejaron pasar esto y dijeron no, pues no los expulsamos porque pues tampoco son papitas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver a Isabel como si fuera ahora sí que pues una guerrera, ¿verdad? Y la vamos a ver montada en su caballo, la vamos a ver con armadura. Le temían, era temida la reina Isabel, precisamente por la firmeza que tenía de sus principios y porque era capaz de recorrer distancias enormes. Se dice que incluso tuvo un aborto y fue precisamente porque cabalgaba demasiado tiempo, pues ahorita si queremos viajar simplemente de aquí de donde estamos del centro a Zapotlanejo en caballo, yo creo que nos aventamos más de un día, no más de aquí a Zapotlanejo, si queremos de aquí a Chapala, y vamos a ver cómo quedamos. Entonces ella recorría todo su reino porque estaba llevando justicia principalmente, era algo que ella deseaba, llevar justicia a todas partes, y entonces de hecho a su hijo era una de las cosas que más le preocupaba, y lo enviaba a que precisamente impartiera justicia. Y entonces todo el pueblo, incluso algunas veces quisieron asesinarla juntaron a mucha gente, y bueno, ella logró cambiar las circunstancias y decir, no, es que yo lo que vengo es hacerles un bien a ustedes, yo sé que han abusado de ustedes todo el tiempo y lo que yo quiero es que esto cambie. Y entonces ella se distingue también por dar justicia, y entonces dice, quiero expulsar a los musulmanes, pero ¿quiénes son los que están haciendo fuerte a los musulmanes? Nuevamente, los judíos son los que están haciendo fuerte a los musulmanes. Entonces, si quiero ir a expulsar a los musulmanes, primeramente tengo que expulsar a los judíos, a los que no amen a Castilla. Y por eso ella dice, y todo aquel que ame a Castilla, ¿verdad?, y que sea realmente convertido, tenemos que estar unidos. ¿Y qué es lo que los unía? La fe. Y vamos a ver que en aquellos tiempos no era como ahorita. En aquellos tiempos, si el rey se convertía se hacía musulmán, todo el pueblo se hacía musulmán. Entonces era una situación precisamente donde no estaban todavía definidas las fronteras, ¿no? Era una vida así, la propiedad privada creo que no existía como tal, ¿verdad? Entonces no tenían ellos propiedad privada, sino que era prestado el lugar y precisamente se podían retirar. Y ella, cuando expulsa a los judíos, exige que haya respeto, incluso pone barcos para que los trasladen. Y cuando en una escena unos españoles roban, explotan a los mismos judíos que llevaban en el barco, ella los recompensa a estos judíos, les da lo que les robaron con un poco más y manda
a la horca a estos españoles que se atrevieron pues a hacerlo, para que no quedara España con ese antecedente de que los robaron, ¿no? Entonces, y se quedaron pues con muchos judíos, ¿no? Y entonces se expulsa a los musulmanes en una batalla que dura pues varios años, ¿verdad? Y pues muy difícil, y prácticamente parecían muchas ocasiones que ya estaban derrotados. Ellos sentían que ya estaban derrotados, pero se ven pues una serie de milagros también aquí, podríamos decir, y la fe que ella tenía. Sí, bueno, antes de tocar la evangelización muy rápido para que entiendan a la reina, ahí ella está enterrada junto con el rey Fernando en Granada, precisamente, y ahí se exhibe en un museo las imágenes que ella tenía en su lugar donde se retiraba a orar. Incluso cuando andaba en campaña militar, pues estas mismas piezas la acompañaban a su tienda, porque se dice, los biógrafos de la reina dicen que al día le dedicaba 2 horas a la oración. Y que además hacía, entre otras devociones, pues la liturgia de las horas, que es todo un ritual durante el día que se reza, ¿no? Y la literatura que más le fascinaba, espiritualmente hablando, era el Tomás de Kempis, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La imitación de Cristo, ¿verdad? Exactamente, también conocido como el Kempis. Por eso cuando en 1492 que ellos logran, los reyes, la expulsión de los árabes del último bastión que era Granada, y logran la unificación de todos los reinos y se convierte ahora sí en el imperio español, y Cristóbal Colón les pide el apoyo a los reyes para darle la vuelta al mundo y poder llegar a la India, el lugar donde se comercializaban todas las especies que en ese momento eran importantes, y que el que controlara eso sería una nación pues rica y poderosa. Bueno, al rey Fernando, que era un hombre más pragmático, le va a interesar esta parte del negocio, de poder controlar la ruta de las especies, comprobando que el mundo era redondo. Para la reina Isabel, lo que le va a interesar es poder llegar a nuevos territorios para poder llevar la evangelización, la palabra de Cristo, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llega a América, que dicho sea de paso, y ese será tema de otra charla, bueno, Cristóbal Colón se dice que no supo, siempre se ha dicho que no supo que llegó a un continente nuevo, pero más bien lo que se sabe es que no lo quiso aceptar, no quiso reconocer, por conveniencia, por acuerdo que tenía con el rey Fernando, de que pues se había comprometido a llegar a la India, ¿no? Pero Cristóbal Colón no era tonto, se dio cuenta que llegó a un continente nuevo, aunque públicamente nunca lo quiso reconocer. Sin embargo, el rey se da cuenta que sí es un continente nuevo, pero la reina Isabel, pues inmediatamente lo que va a hacer es que se evangelice a los indios, a los indígenas. Se llamó primero indios porque se pensó que habían llegado a la India, para que puedan ser sujetos de la salvación. Pero cuando el Papa, si mal no me acuerdo, aquí lo tengo anotado porque luego me confundo con los nombres de los papas, Sixto IV, si no me equivoco, sí, el Papa Sixto IV, cuando el Papa Sixto IV les autoriza a los reyes españoles de que todo el territorio descubierto era para España, después se va a hacer una división y se va a otorgar lo que ahora es Brasil para los portugueses. Entonces le dice, sí es de ustedes, siempre y cuando evangelicen a los naturales. Pero aquí va a entrar un predicamento para la reina Isabel, porque dice, es que no podemos evangelizarlos a la fuerza, ¿sí? Porque se da cuenta que hay un principio muy importante que Dios, nuestro Señor, nos ha dado a todos, que es la libertad, el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, por eso es que se va a mandar a los mejores evangelizadores que va a haber en el momento, que van a ser los franciscanos. Y bueno, viene una obra de muchos siglos de evangelización que va a terminar por crear, por diseñar lo que es nuestra nación mexicana, de la que hay mucho que hablar y que decir, ¿no? Pero para cerrar este punto de la evangelización, quiero decir que, pues, aparte de la espada, que era la conquista militar, y aparte también de la conquista espiritual con la cruz, pues también estaba el beneficio, ¿no? Es decir, la explotación de la tierra, que era legítimamente, era legal hacerlo, ¿no? Entonces, los reyes van a crear una figura legal para la explotación de las tierras, que va a ser la encomienda, ¿no? O sea, se van a repartir encomiendas, que eran como los estamentos que había en Europa en la Edad Media, para que los españoles puedan hacer producir la tierra.
Por eso España se va a convertir en potencia mundial en todos los sentidos, potencia religiosa, potencia económica y potencia militar. Pero la reina Isabel, ya desde un principio, cuando Cristóbal Colón va de regreso de su primer viaje a España y le lleva unos indígenas para que la reina le diga si son humanos o no, porque fue una impresión enorme encontrarse con personas que andaban desnudas, tatuadas, que hablaban otro idioma, que tenían otras costumbres, y la reina Isabel le dice, sí, son personas, son sujetos de salvación. Y además le dice, ¿por qué los traes prisioneros? Regrésalos. Algunos ya no pudieron regresar como la reina lo ordenó, porque algunos se murieron en Europa por el cambio de clima, otros sí pudieron regresar, pero ya desde ahí la reina, además de que va a difundir el cristianismo, pues va a dictar normas de conducta legales para que los españoles respeten la vida y las personas, y la vida y las pertenencias de los naturales. Incluso va a decir, ellos son los dueños de la tierra, de estas tierras de México, ¿no? Y para poderlos bautizar, pues tiene que haber un proceso de evangelización para poderlos bautizar. Entonces, por eso es que incluso se va a llevar a cabo algo llamado, lo que se ha manejado desde Europa, ¿no? La misa de los catecúmenos. O sea, los indígenas no van a llegar de buenas a primeras a bautizarse, aunque hubo casos muy milagrosos en donde hubo cientos y cientos de bautizados, que incluso tuvo que haber relevo de frailes franciscanos para estar bautizando, pero donde quedaba claro que no era una obra humana, sino que era una intervención divina de tantas nuevas peticiones de bautizo. Entonces la reina va a estar protegiendo a los indígenas. En el año de 1500, previo a su muerte, va a declarar que los indios deben de ser respetados y se va a crear lo que va a ser como el bosquejo, lo básico de lo que conocemos como las leyes de Indias, que son leyes dictadas para proteger a los indios de cualquier abuso español. ¿De acuerdo? Esto porque también hubo un fraile llamado Fray Bartolomé de las Casas, que era de la orden de los dominicos, que se comunicó con los reyes después para decir que pues los indios eran abusados y demás, ¿no? Y bueno, el tema es que la reina Isabel va a dejar el cimiento de las leyes de Indias para que se respete a las personas y a las propiedades de los indígenas. Por ejemplo, la Inquisición española que va a llegar a México, que les dije aquí en Guadalajara hubo también Inquisición, no tenía jurisdicción, no podía investigar ni juzgar, mucho menos a los indígenas. Hubo casos de indígenas que fueron encontrados en cavernas, en lugares apartados, adorando a los dioses prehispánicos, y la Inquisición no les podía seguir proceso, porque había una ley dictada por los reyes españoles de que no se les podía seguir proceso por ningún motivo. ¿De acuerdo? En cambio, bueno, pues hubo muchos indígenas ya viejos que no se convirtieron, fueron de cabezas duras, que no se convirtieron al cristianismo, pero sí hubo muchos niños que luego fueron jóvenes y que después fueron adultos que se van a convertir al cristianismo. Uno de ellos, pues, San Juan Diego, por ejemplo, ¿no? Y su familia. Entonces, yo quiero, para no seguir abusando del tiempo, pues decir que la obra y la vida de la reina Isabel, como decía al principio, o sea, su comunicación permanente con Dios nuestro Señor a través de la oración, a través de la frecuencia de los sacramentos, de la misa, la confesión, la comunión, de llevar a la práctica en su vida política, militar, familiar, como madre de familia, como esposa, pues el espíritu cristiano, el motivar, el motivar para que se lleve a cabo la evangelización de todo lo que es América. Creo en lo personal que es la principal evidencia de que la reina Isabel está en el cielo, ¿verdad? De que la reina Isabel es una reina santa y que puede intervenir, pues no solamente por la Iglesia Universal, sino también yo lo digo particularmente por la Iglesia de México, por los católicos mexicanos que mucho lo necesitamos en la actualidad. No, bueno, pues está muy interesante, muy completo. La verdad es que nos quedamos con ganas de escuchar más. Yo creo que si hay oportunidad, Raúl, también, sí que tratemos el tema en particular de la evangelización de América, muy particularmente de México, las 12 antorchas, todo lo que se vive, porque es algo que realmente pues nos interesa bastante. El tema de la reina Isabel pues es muy profundo, hay quienes dedican, ya no digo horas, sino días hablando de este tema tan profundo, ¿eh? Decir nada más que
que bueno, antes de la reina Isabel pues había un caos en su reino, ¿no? Ella también instituye lo que viene siendo hospitales, universidades ahí en Castilla, porque antes no existían, pues, como ella es como las instituye, y ese modelo es el que pasan también a México. Por eso después aquí se crean universidades y hospitales, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerles mucho, ahora sí, su presencia física o también por medio de las redes. Aquellos que nos vayan a ver más adelante, pues muchas gracias. Y bueno, solamente despedirnos. Marco, te paso el micrófono. Sí. Pues muchas gracias por su asistencia, por el apoyo de todos. A Dios gracias, este evento se pudo llevar a cabo. Sí, y en apoyo a un grupo de España que está sigue promoviendo muy fuertemente la beatificación de la reina, y pues esperemos que seamos muchos los que nos solidaricemos con este evento. Gracias. Muy bien, Raúl, pues unas últimas palabras. Sí, pues solamente agradecer, Felipe, la invitación. Ojalá que luego podamos coincidir nuevamente con estos temas de historia. Y recomendarles, hay algunos libros que pueden consultar para abundar sobre el tema. Está, por ejemplo, uno escrito por Gilles Tremlett, que se llama Isabel la Católica, de Editorial Debate. Hay otro que escribe William Thomas Walsh, llamado Isabel de España. Hay otro que se llama Leyenda Negra, escrito por Julián Juderías y Loyot. También está uno que escribió Manuel Reyes, llamado Piedad y Belleza, las tablas de devoción de Isabel la Católica. Y finalmente, una trilogía muy recomendada, escrita por el sacerdote Javier Olivera, que se llama Que no te la cuenten. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos esta transmisión. No sin antes decirles pues que se encomienden a la Santísima Virgen de Guadalupe, que es ahora sí que nuestra patrona y es el motor de nuestra existencia. Muchas gracias y buenas noches.